En Negocios Televisión, pendientes de este momento histórico, la escalada total con Rusia, como les decimos, está compareciendo el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, responde al ataque de Ucrania con misiles ATACMS. Lo escuchamos ya. Mejorar los indicadores en esta dirección. Rusia se unió a este mecanismo y ya comunicaron que hacemos una contribución a un paquete de proyectos. Bajo auspicios de este proyecto, nuestras elaboraciones que están en el marco de varios proyectos alimentarios y el desarrollo de diferentes estructuras relacionadas con este ámbito. Desarrollamos tecnologías, metodología que van a permitir a trabajar en esta dirección. Hemos confirmado nuestra posición principal de que el G20 es un foro económico y se creó para ello, y su objetivo fue el diálogo económico entre los países desarrollados y los países en desarrollo y sus economías para encontrar vías óptimas para el desarrollo del sector agrícola, para superar la desigualdad y la pobreza y garantizar su funcionamiento efectivo de todas estas estructuras e institutos que tiene. Y el G20 debe basarse en el principio de la Carta de la ONU, en primer lugar, en la igualdad soberana de los estados. En la política occidental no estaba previsto esto. Occidente nunca respetó este principio y ahora los países del BRICS y otros estados que colaboran con nosotros lo impulsan. En cualquier caso, la Carta de la ONU es la base de toda la colaboración mundial. Aplicar la Carta de la ONU y sus principios hay que sin distinguir entre los principios como lo hace Occidente, sino de manera completa y plena. Se acordó una declaración final, no voy a enumerar sus puntos, es un documento complejo, reconoce las realidades actuales y está sujeto al principal objetivo de la construcción de las relaciones internacionales basadas en la multipolaridad y la erradicación de todas las desigualdades entre los estados y dentro de los estados. Hemos destacado que la desigualdad y los objetivos de la erradicación de la pobreza y el hambre cada vez más tienen que ver con los países desarrollados donde la población que vive por debajo del umbral de la pobreza crece. En general, estas formas de desigualdad que vemos en la arena internacional es el resultado de la política colonial y neocolonial de nuestros socios occidentales en general, el resultado del dominio de Occidente que continuó durante varios siglos. El texto, pese a que la mayoría insistió en la conservación de la declaración dentro de la agenda económica, en este texto se incluyó una página que tiene que ver con la situación geopolítica desde el punto de vista de algunos conflictos en diversas regiones del monte. Lo hemos acordado. También pasó lo mismo en la declaración de la cumbre del año pasado que tuvo lugar en Nueva Delhi. Occidente intentó ucranizar toda la gente, pero no lo logró. Nadie de los países de la mayoría global, del sur global, lo apoyó, y nosotros y nuestros socios del mundo en desarrollo insistimos en que el texto sea dedicado a cualquier conflicto en la resolución y la necesidad de resolver estos conflictos que están vigentes en el mundo. Antes de nada, el conflicto en Oriente Medio, el destino trágico de los palestinos en gran parte es el resultado de la ingeniería social y las injerencias que practica Washington con el apoyo de sus socios. Ahí hay un párrafo sobre Ucrania con el que estamos de acuerdo, porque lo principal en ello es el llamamiento a un diálogo justo sobre la paz. Cabe destacar
el hecho de que hay un párrafo en este texto con el que empieza este artículo, en el que se insta a resolver el conflicto en base de igualdad y la Carta de la ONU. Y esto es lo principal, porque si lo proyectamos a la situación en Ucrania, Occidente ve en la Carta solo el principio relacionado con la parte territorial. Considera que quiere volver a la situación de 1991, que Ucrania volviera a estas fronteras, pero el régimen ucraniano aniquiló a la población en algunas zonas de Ucrania y quieren volver a esta situación de 1991. Los derechos de los rusos y de los rusohablantes en Ucrania, en cuanto que tiene con la religión y el idioma, fueron aniquilados en la Constitución, pero el Occidente quiere que la situación siga siendo esta, y lo dicen abiertamente, quieren que devuelvan estos territorios a Ucrania. La principal pregunta, si pasamos a la agenda económica y el hambre y la pobreza, es la reforma de las instituciones globales. La mayoría de las delegaciones del sur global destacaron la presencia activa de los actores occidentales en estas estructuras, que no pueden reservar el derecho de permanecer de manera activa en esas estructuras, dada la realidad, porque el mundo cambia en las últimas décadas, adquirió una nueva cara prácticamente. En el BRICS está el 37% de la economía mundial y el G7 pierde sus posiciones, dado que el BRICS crece un 4% actualmente y el G7 solo crece el 2%. Recordamos la cumbre en Kazán en octubre de este año. Se mencionó en la mayoría de las intervenciones del sur global y demostró, según evaluaciones, que el BRICS llegó hasta la situación en la que puede crear sus propios instrumentos independientes de Occidente. Eso tiene que ver con el sistema de pagos, de inversiones, de mercados y otros mecanismos. Esta labor ya ha empezado. Se mencionó esto, nadie quiere cerrar las instituciones que están activos, están vigentes en las realidades de hoy. Las instituciones de Bretton Woods, pero dadas los problemas grandes relacionados con el hecho de que Occidente que controla estas instituciones, los usa para sus fines. Eso tiene sentido directo, y los países del BRICS y del G20 aumenten su influencia. Esto es notorio, se ve en la cumbre en Nueva Delhi y en Indonesia. Aquí se manifestó también de manera muy precisa el fortalecimiento de las posturas del BRICS. A eso contribuyó los encuentros cuando la Unión Africana se unió a esta labor, y también la participación de otros países. Por ejemplo, la participación del presidente del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y también la participación de las naciones árabes. Se confirmó que es necesario aumentar y fortalecer la voz de la mayoría global en todas las instituciones económicas y políticas, desde el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el Banco Mundial, y claramente su participación en la organización, otras organizaciones mundiales y globales, donde su participación se bloquea
Y los estadounidenses intentan imponer su voluntad en todas las instituciones. En cuanto al Banco Mundial, los países del sur, de la mayoría global, con el apoyo de Rusia, logran aumentar su parte en las cuotas y las voces dentro de las instituciones internacionales financieras para que estas cuotas reflejen su papel real en la economía mundial. Lo hemos fijado en la declaración del G20. Todos nuestros intentos de impulsar estas actividades dejaron en vano porque Occidente, después de poner su firma bajo estas tesis, en práctica hace todo posible para que se quede solamente en estos documentos. En cuanto a los problemas de la seguridad alimentaria, he informado sobre la labor de nuestro país para realizar las iniciativas del presidente Putin sobre la formación de la cooperación en Euroasia, con la participación de la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN y otras alianzas en nuestro continente, y lo vemos como una base material para la arquitectura de seguridad euroasiática, también abierta para todos los países del continente. Nuestra contribución demostró en este ámbito de la seguridad alimentaria, confirmada por estadísticas, que somos actores activos en el desarrollo en este ámbito. Claramente no es lo único que puede proponer Rusia al sur global. En práctica, en varias distintas esferas también colaboramos, incluidas las tecnologías informáticas y productos informáticos que cada vez de fabricación rusa, que les interesan cada vez más a nuestros socios en África, Asia y América Latina en general. Quisiera destacar el hecho de que el éxito de la presidencia brasileña en general este año desarrolla unos resultados muy positivos del G20, de las cumbres de los años pasados en Nueva Delhi, en India. La presidencia pasa a los países africanos y ahora esta presidencia de los países como Sudáfrica tiene como resultado el fomento de diferentes instituciones, el fomento de las capacidades y el desarrollo sostenible con el fin de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y el hambre. Se pondrá el foco de atención en la situación de los países africanos y nuestro diálogo con África en el marco del Foro de Cooperación creado en San Petersburgo el año pasado. Hemos lanzado este foro hace 2 semanas en Sochi, en la primera reunión ministerial entre Rusia y los países del continente africano. Vamos a tenerlo en cuenta y creo que pronto tendrá lugar una coordinación muy útil. Estas son nuestras evaluaciones. Pasamos a las preguntas, por favor. Rusia 24, en la cumbre del G20, dijo que Rusia apoyó la iniciativa de Brasil de crear una alianza mundial para combatir la pobreza y el hambre. ¿Puede precisar un poquito cómo pretenden las partes reforzar su contribución conjunta a la seguridad alimentaria mundial y también en el marco de los BRICS? ¿Y cómo especula Occidente sobre esta cuestión? La labor se lleva a cabo de manera constante, pero Occidente quiere presentarlo todo de tal manera que no son como si no fueran ellos culpables. Vladimir Putin dio varios ejemplos de la emisión durante la pandemia, cuando Estados Unidos y Europa crearon trillones de dólares y empezaron a comprar todo lo que hay en el mercado para que
haya una situación alimentaria cuando los precios crecen. Nosotros, por nuestra parte, siempre hemos garantizado los requisitos de todos los países e incluso ahora, cuando se crean obstáculos con el uso de los puertos occidentales para sacar nuestra producción agrícola, cuando las empresas aumentan las cuotas porque la empresa Lloyd declaró todos los puertos de Rusia como una zona de acciones militares, lo comunicaron a todos los que colaboran con ellos y eso aumenta los precios y se crean otros obstáculos que por parte de Occidente han arrestado nuestra producción. Es decir, se cerraron todas las rutas para sacar a nuestra producción la que requiere el sur global, pero nos acusaron a nosotros por lo que está pasando, porque como si estuviera relacionado con nuestras acciones militares. Son la gente que parece adulta, pero siguen promoviendo sus tesis. La idea de esta alianza consiste en que más de 80 países firmaron este documento sobre la creación de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza y los objetivos de la eliminación de la pobreza y el hambre hasta el 2030 consiste en que todos los miembros deben aportar en aceleración para alcanzar esta meta. Tenemos una experiencia de muchos años, incluida bilateral. Tenemos un programa con nuestros vecinos en diferentes regiones del mundo, en Latinoamérica, Asia. Tenemos proyectos de apoyo para el avance y el desarrollo de las tecnologías agrícolas. Hay diversas evidencias sobre las cifras sobre las cosechas y cada país tiene su propia experiencia en diferentes ámbitos y nosotros también trabajamos en esta dirección. Nuestros socios de Algeria, cuando el presidente de Algeria vino a Moscú, nos dijo que necesitamos la producción rusa y que vamos a comprar la producción rusa, pero también necesitamos fomentar nuestras tecnologías y nuestra industria. Tenemos la oportunidad de hacer contribuciones a través de diferentes programas comerciales, instituciones de la ONU y a través de otras estructuras. Los líderes que estaban presentes en el momento de la creación de Alianza, y creo que es una iniciativa muy fructífera y útil, y espero que no se quede en la hoja y que habrá esfuerzos para implementarla en práctica. Canal 1. Buenas tardes, señor canciller. ¿Cómo se acordó la redacción de la declaración sobre la situación en Oriente Medio? Claramente, Occidente discutió este texto sin mucho deseo, pero entendió que no puede no haber artículo no relacionado con este conflicto en la declaración final. Hubo intentos respecto a este artículo completo que resalta la situación trágica y catastrófica para la población de Gaza. Hubo intentos de poner este artículo después del ucraniano, pero incluso nosotros no tuvimos que destacar que no estamos de acuerdo con esta manipulación, estas artimañas, porque los países del sur global de manera categórica rechazaron minimizar el valor
del hecho de que el G20 debe destacar en primer lugar la situación trágica en la Franja de Gaza, como ya dije, antes del párrafo relacionado con Palestina y lo de Ucrania, hay un párrafo general que habla de cómo se debe actuar en todos los conflictos y qué metas hay que poner respecto a la resolución de estos conflictos de manera precisa. Se fija ahí el rechazo a las víctimas entre las poblaciones civiles y el rechazo categórico a los bombardeos contra la infraestructura civil. Esto es una situación muy interesante porque las víctimas entre civiles durante un año de la operación israelí en Palestina, de las víctimas palestinas, ancianos, mujeres, niños y otros civiles, el número de estos fallecidos, alrededor de 45.000 de personas, es un doble de las víctimas civiles por ambos lados del conflicto en Ucrania en 10 años después del golpe de Estado. 1 año y 10 años, casi un doble. Solo esto refleja qué es lo que pasa en Palestina y cómo contrarrestar esto. En este párrafo se menciona también la inadmisibilidad de los daños a la infraestructura civil. En la Franja de Gaza, decenas de edificios residenciales se eliminan, se destruyen diariamente. Todo esto está publicado en los medios de comunicación y Occidente sigue pausando y detiene los intentos de detener esta violencia en la Franja de Gaza. También tiene que ver este párrafo con los Nord Stream. Creo que nos va a ayudar en la labor práctica cuando vamos a intentar llevar a cabo una investigación, presionar por esta investigación transparente para que la comunidad pueda ver sus resultados. BRICS TV habló sobre la reforma de las instituciones de gobernanza mundial. Pues, ¿en qué coincidieron los intereses de estos países y en qué coincidieron estos cambios y si son realistas y exhaustivos? Estos puntos ya están fijados en la declaración. Las instituciones de la gobernanza global, como el Consejo de Seguridad de la ONU, es un tema que requiere un consenso, sino un consenso completo, sino un consenso dentro de la ONU, porque la votación, la Carta permite realizar las votaciones y si 2/3 se adoptarán, esta reforma será legítima, pero aquel tercio que se queda y que no está dispuesto a algunos cambios y algunas reformas, aquel Consejo de Seguridad que va a votar será menos legítimo. Hay países que de manera categórica rechazan que al número de los miembros permanentes del Consejo se unan otros países y hay países que toman otra postura. Nosotros apoyamos, como usted sabe, India, Brasil, que anunciaron su deseo de presentarse como miembros plenos del Consejo de Seguridad. Para que sea equitativo, se necesita que en el mismo contexto se consideren también los intereses de los países africanos. Occidente quiere erosionar este proceso, aunque dice que hay que ampliarse. Los estadounidenses anunciaron que apoyan a India, Alemania y Japón, pero ¿para qué se necesitan Alemania y Japón si no traen ningún valor adicional a la labor del Consejo de Seguridad? Simplemente van a repetir todo lo que dice Estados Unidos, porque si Japón va a participar
habrá 7 países de 15. Esto es injusto. El Fondo Monetario Internacional, donde la forma de cuotas y voces se detiene, esto muestra el rechazo de Estados Unidos de admitir las realidades económicas y hacer más paulatino el proceso de la formación del orden multipolar para que no dependa de un hegemón, para que el dólar no se use con estos fines. Como ya dije, en el BRICS llevamos a cabo un proceso de la creación de sus propias estructuras, no contra las instituciones de Bretton Woods, sino paralelamente, y vamos a alcanzar nuestras metas en otras organizaciones. También están bloqueadas nuestras iniciativas por Estados Unidos. No dejan crear un número suficiente de participantes para promover iniciativas precisas, y China en esta situación avanza en el ámbito de globalización, en las estructuras que se crearon en Occidente, y siguiendo las reglas de Estados Unidos, China demostró que su economía puede ser efectiva. Estas artimañas del bloqueo de los órganos para resolución de estas situaciones, porque China también presentó sus solicitudes y denuncias contra el proteccionismo, porque si analizamos los aranceles a la producción automóvil china, vemos como Ursula von der Leyen anunció que lo hacen porque sus automóviles, sus vehículos eléctricos serán más baratos y hay competencia con China, pero la competencia consiste en la labor al revés, la que realiza China, pero en Occidente no piensan poco en sus consumidores y cómo resuelven sus problemas alimentarios, acusando a nosotros de todos los pecados mortales, diciendo que hacemos morir de hambre a los países en desarrollo, pero las corporaciones en Occidente compran nuestra producción. Recordemos las protestas agrícolas, porque la producción agrícola ucraniana la compran por precios bajos, pero al mismo tiempo no pueden comprar los automóviles eléctricos chinos. En este contexto, cada vez más capitales y países europeos no quieren oír a Bruselas, donde todos están centrados en llevar a cabo una política que necesita Estados Unidos en el continente europeo. El resultado de ello es el aumento de los precios a la energía, que son mucho más altos que en Estados Unidos. Los negocios se trasladan a Estados Unidos. Hay también otros factores en cuanto a la situación con la seguridad alimentaria y el enfoque agresivo hacia Rusia. La situación es esa. Известие. Señor ministro, en la cumbre se abordó con otros países este aval de Estados Unidos a bombardear el territorio ruso con misiles de largo alcance. Según su opinión, ¿por qué pese a este aval y estas discusiones, los líderes estadounidenses aún no lo dijeron abiertamente? Y también se realizaron ataques con ATACMS contra la provincia rusa de Briansk. Según su punto de vista, está relacionado con estas discusiones y qué
era eso. ¿Cómo puedo saber lo que emitió el medio New York Times? Si es verdad o no. El hecho de que atacaron a la provincia de Briansk varias veces es una señal de que quieren escalada. Porque usar estos misiles sin los estadounidenses, lo decía el presidente ruso, es imposible. Y advertía de los cambios de nuestra posición si estas armas de largo alcance, de hasta 300 kilómetros, son aprobadas para el uso ucraniano en contra de nuestros territorios, que es como un anuncio, que ahora lo vamos a hacer así. No puedo comprobar esta información porque todos, incluido por ejemplo Borrell, dicen que es un asunto resuelto. Después los europeos dijeron que es el asunto de un país en particular. No quiero entrar en detalles porque nosotros tenemos la doctrina nuclear oficial a nivel de la ley, donde están puestos los puntos aclarados por el presidente ruso hace poco. Pues espero que lean esta doctrina, no como leen la Carta de la ONU, viendo allí solo lo que ellos necesitan, sino de manera más escrupulosa. Si me han preguntado sobre si es la verdad o no, dije que yo no lo sé, porque nosotros nos ocupamos de nuestra propia seguridad y de cómo garantizarla. Los medios ya abordan el hecho como Macron hizo este apretón de manos con usted. Se trata de algunos juegos occidentales ante las cámaras. Pues si las personas se conocen, si entre sus países hay muchas contradicciones, y si estas personas se encuentran en algún lugar público, yo creo que es absolutamente normal que si se conocen, pues darle la bienvenida uno a otro. Y creo que no es normal cuando varios líderes europeos intenten escapar de los representantes rusos, encontrándose con ellos en tal o cual lugar. El año pasado, en la cumbre en India, estábamos esperando a que iniciara. Pues entré en la sala donde se reunían los participantes y dos líderes africanos estaban sentados ante una mesa juntos, acompañados de Michel. Y pues él, en vez de saludarme, se mostró muy nervioso. Pues es extraño para mí. En la cumbre del G20, Olaf Scholz reiteró que Alemania no tiene intención de suministrar a Kiev misiles Taurus ni de autorizar ataques en el interior de Rusia. Dada esto, que no quiere seguir los pasos de Biden, Macron y Starmer, y dado el diálogo de Scholz con Putin, bajo la iniciativa del canciller alemán, ¿podemos hablar de una división en el campo occidental? Pues todos nosotros tenemos ante nuestros ojos los mismos hechos y los estamos analizando como periodistas, como diplomáticos. Pero como usted lo ha mencionado, sí es la posición principal de Olaf Scholz, a pesar de cualquier tipo de críticas, de presiones.
pidiendo esta autorización. Yo creo que la posición de Scholz es la posición bastante principal, y si difiere de la posición de los franceses, pues también es un hecho. Russia News, según su punto de vista, ¿cree que la política agresiva de Francia, precisamente ahora, dados los acontecimientos de hoy, desvían la atención de Francia de la solución de sus propios problemas, como la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria, y se socava el potencial de Francia que podría resolver estos problemas? Yo creo que los expertos franceses y el gobierno francés, sus autoridades, pueden contestarlo de manera más cierta, pero puedo citar al ministro de Economía francés, si no me equivoco, hubo un año atrás, cuando expresaba sus preocupaciones en relación al hecho de que el precio sobre la energía en Europa es 4 veces más alto que en Estados Unidos. Entonces, es la característica, es el precio que pagan los europeos, los franceses en particular, por el apoyo del régimen de Kiev. Macron es uno de los partidarios más firmes de apoyar a Ucrania a favor de derrotar a Rusia estratégicamente. Allí se entrenan los militares ucranianos, una brigada entera de asalto, pues participan directamente en las ofensivas, en las acciones militares. Y pues se habla mucho recientemente sobre el uso de los misiles franceses Scalp, casi idénticos con los Storm Shadow británicos. Vimos muchos reportajes desde París, donde se nos muestra que incluso Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Y cuando los expertos denunciaron sus palabras, empezando a hacer preguntas a su secretario de prensa, él dijo por su parte que ella tenía en cuenta que el GNL es más barato en el plan no económico, sino político. Entonces decía que es políticamente muy caro porque obtienes la reputación mala. ¿Cómo se puede considerarlo una lógica normal? Medio de comunicación brasileño Folha de Sao Paulo. Entonces no entendía nada hasta el momento. Voy a hacer mi pregunta en inglés. Si se puede. Señor ministro, ¿cuál es la visión de Rusia respecto a la iniciativa del proceso la iniciativa entre Brasil y China? Sucede ahora la escalada en Ucrania ante este aval de atacar a Rusia. En este contexto quisiera preguntar cómo Rusia ve la iniciativa
entre Brasil y China si tiene sentido y si los países deben implementar esta iniciativa. En lo que se refiere a la decisión de Estados Unidos de autorizar al régimen de Kiev de usar las armas de alcance de hasta 300 kilómetros, nosotros leímos lo que estuvo publicado en New York Times. No hay ninguna confirmación por el momento, ni desde la Casa Blanca ni desde el Pentágono. Sin embargo, nuestra posición se basa en lo que está pasando en el lugar, porque hay que tomar en cuenta el ataque de los atacantes de esta jornada en contra de la provincia rusa de Briansk, que es una provincia fronteriza. Y pues nosotros vamos a partir del entendimiento de que esto ya está pasando, porque ninguna modificación de estos misiles puede ser usada sin la asistencia de Estados Unidos. El presidente ruso lo decía varias veces. Si se usan los misiles de largo alcance desde Ucrania hacia el territorio de Rusia, significará que los expertos estadounidenses militares están involucrados en ello y nosotros lo vamos a percibir de una nueva ronda de escalada de Occidente en contra de Rusia y reaccionaremos en acuerdo con este hecho. Porque el líder del régimen de Kiev decía que se adhiere a los principios de la paz, pero ¿qué tiene esto que ver con la realidad? Y nuestros socios, como por ejemplo Brasil, como China, tienen las intenciones verdaderas de establecer la paz y siempre les damos la bienvenida en estas iniciativas. Nosotros nos encontramos ya en septiembre de este año y pues ellos planean realizar un encuentro más en Nueva York. Hablé con el líder chino. Vamos a vigilar su actividad y esperamos que el grupo tome en cuenta la iniciativa del líder chino de febrero del 2023, que se refería a la seguridad global y trataba no solo de Ucrania o de Palestina, sino del enfoque general y el principio único que fue formulado en marco de esta iniciativa. Pues en cada conflicto, primero hay que prestar atención a las raíces, centrándose en cómo solucionarlos. Pues Brasil y Rusia apoyó esta iniciativa global y cuando China presentó este documento sobre la seguridad global, destinado a la erradicación de las raíces principales de cualquier conflicto, pues puede convertirse en aporte para la realización de las iniciativas chino-brasileñas. Las razones principales de lo que está ocurriendo es la tarea de socavar los principios de seguridad rusa involucrando a Ucrania en la OTAN. Y la segunda razón es el golpe de Estado del 2014 en Ucrania, porque a la siguiente jornada, tras la firma del acuerdo entre el presidente y la oposición, pues fue realizado un golpe de Estado y cuando los miembros europeos tuvieron que reaccionar ante este asunto, apoyaron el golpe de Estado por fin. Y las autoridades que se instauraron
como resultado, adoptaron varias leyes a partir del 2017, varios años antes de la operación militar especial, destinando a la destrucción total de todo lo ruso, de la lengua, de los medios, de la presencia cultural. Y pues todo ello estuvo en contra de la Carta de la ONU, en contra del respeto a los derechos humanos, a la religión, a la lengua, pues violaron el artículo principal de la Carta de la ONU. Eso lo hizo el régimen de Kiev. Pues si hablamos sobre el cumplimiento de estos puntos, ellos guardan silencio en esta relación, continuando con la violación de todos los principios de la seguridad de los derechos humanos, pasando por alto los intereses de personas que eligen hablar lengua rusa. Entonces queremos prestar atención de Occidente a estas violaciones flagrantes. Ursula von der Leyen dijo que tenemos que apoyar a Zelensky porque él apoya los valores europeos. Pero si es racismo un valor europeo, ¿qué es lo que está pasando? No tengo ninguna predicciones optimistas en relación al futuro de Europa. Pues esperamos que la iniciativa de Brasil y de China se tome en cuenta, y quiero atraer su atención a que entre las principales exigencias es la necesidad de cumplir con los estatutos, con los puntos principales de la Carta de la ONU, y espero que estos principios se tomen en su conjunto, ya que en otro caso, cuando hablamos sobre Ucrania, podremos concluir que Occidente, a la hora de pensar en el conflicto ucraniano, habla solo sobre la integridad territorial de los ucranianos, pasando por alto las necesidades de las personas que habitan estas tierras. De hecho, los gobiernos coloniales nunca representaban a personas a las que explotaban solo a sus recursos, sus fuerzas, su trabajo. Pues entonces estos pueblos decidieron que quieren ser independientes, se quieren tener autoridades convenientes. Eso es lo que pasó, de hecho, en Ucrania, porque las autoridades deben coincidir en opiniones con sus ciudadanos. Y si los deseos del pueblo no se respetan, entonces el pueblo requiere otra autoría, otro gobierno. Yo verdaderamente creo en que hay relación entre la decolonización y entre lo que está pasando en el Donbass, porque el régimen de Kiev no se considera por ellos legítimo. Pues cuando los acuerdos de Minsk ya estaban vigentes,
Y pues cuando a Zelensky, alguno de los corresponsales occidentales, le preguntó, entonces contestó, les denomina personas, pero no son personas, son solo los humanos, solo una especie del ser humano o algo así. Pues no consideraba por personas el líder del régimen de Kiev. Alababa de manera pública con las intenciones de destruir a los rusos, no solo físicamente, sino desde el punto de vista legislativo. De este modo, el régimen de Kiev resulta que no representa la gran mayoría del pueblo que se consideraba antes pueblo ucraniano, pero que decidió hacerse parte de Rusia. Y en lo que se refiere a la iniciativa chino-brasileña, estábamos bastante sorprendidos por el hecho de que, por ejemplo, Suiza fue invitada como observador y Francia también. Francia fue una de las primeras quienes participan en el conflicto ruso-ucraniano representando Occidente. Pues es extraño que estos países observen las negociaciones y sean parte de negociaciones. Entonces, estamos bastante preocupados por este hecho y no creemos que sea necesario a la hora de unir el sur global y promover paz en Ucrania. Pasando a la siguiente pregunta, señor ministro. Soy del periódico Globo. Quisiera preguntarle, el G20 presionaron para que la declaración fuera más dura en cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Quisiera conocer la valoración de Rusia respecto a esta declaración y esa decisión de incluir Repita, por favor, la pregunta más alto. Sí, los países del 7 presionaron para que la declaración fuera más dura respecto al conflicto ucraniano. Y la palabra infraestructura fue incluida en este texto. Y yo quisiera saber qué piensa Rusia respecto a esta infraestructura militar. Y en cuanto a las noticias sobre la doctrina nuclear Rusia, tenemos que estar preparados para una respuesta nuclear de Rusia después de la decisión de Estados Unidos de avalar los ataques con ATACMS y estos ataques de hoy. Pues en lo que se refiere a la segunda pregunta, nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo posible para no usar las armas nucleares. Nosotros tenemos la experiencia de la Unión Soviética, de los tiempos de la Guerra Fría, tomando en cuenta que la guerra nuclear no puede ser ganada ni iniciada. También hay que tomar en cuenta el formato P5, en el marco del cual comprobamos nuestra posición. Cuando empezó
el conflicto ucraniano, muchos políticos occidentales suponían que se podría aplicarse el uso de armas nucleares. Y cuando la ministra del Reino Unido contestó a la pregunta de si estaba dispuesta a usar las armas nucleares, pues dijo que sí era posible. En Alemania, uno de los altos mandos militares decía que Rusia debe entender que la OTAN es una alianza nuclear. En Francia hubo declaraciones parecidas cuando Macron y varios funcionarios lo mencionaban. Nosotros nunca iniciamos las conversaciones similares, y la renovación de la doctrina nuclear no contiene ningunos puntos que sean desconocidos para Occidente, y no haremos nada que se difiera de los documentos estadounidenses. Nosotros estamos convencidos de que las armas nucleares son armas de disuasión que nos permiten prevenir la guerra nuclear y no iniciarla. Mientras que Occidente es un poco menos sincero, diría. Porque es algo muy impactante ver cuando Japón, por ejemplo, introduce resoluciones ante la Asamblea General diciendo que hay que conmemorar las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, pero estas resoluciones no contienen información sobre los autores de aquel ataque. Los libros, los manuales en escuelas y universidades ocultan las peculiaridades sobre aquel día, diciendo que el periodo de aquellos años, como si no hubiera pasado nada. Entonces, por su parte, Estados Unidos tampoco ha admitido su culpa de lo ocurrido. En los márgenes de la Asamblea General y otras organizaciones internacionales, pues decíamos que lo más importante es prevenir, evitando cualquier uso de armas nucleares. Pues en lo que se refiere a las posiciones sobre la infraestructura que debe tomar en cuenta los derechos humanos en el marco de cualquier conflicto, como ya decía, es impermisible permitir es imposible permitir que padezcan de estas agresiones las personas civiles. Se trata no solo del conflicto ucraniano, sino también del conflicto palestino-israelí, y estos puntos que mencionamos ante cualquier organización internacional significan que estamos estrictamente a favor de la seguridad de los civiles y de la protección de cualquier estructura social. Por ejemplo, echemos un vistazo a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Hablemos también sobre la infraestructura energética. Pues insistiremos en la aplicación de esta declaración también, para que haya entendimiento. Para entender que, por ejemplo, el atentado en los Nord Stream también no pasa
desapercibido y para que una de las declaraciones que presentamos se use para asegurar la transparencia de la investigación, porque por el momento varios países occidentales que iniciaron una investigación no quieren compartir resultados de ella. Los jefes de tales países como Estados Unidos, como los representantes de Polonia, decían que Estados Unidos cometió este acto para socavar la influencia de Rusia. Gracias. Pues termina esa comparecencia ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el cambio en la doctrina nuclear que ha anunciado Rusia esta mañana después de haberse producido ese ataque con armas de largo alcance por parte de